Hoy en Lengua Larga. ¡Ay, Nachito! Me zurré, exclamó Monchito con lágrimas en los ojos. Y en ese momento, la caca ya estaba pasando por todas sus piernas. Escurría desde la entrepierna hasta los tobillos y le salía de entre los pantalones. Y también lo que le salía eran las lágrimas entre los ojos. Salió corriendo del salón, no alcanzó a llegar al baño. Y mientras corría, gritaba entre sollozos y con mucha vergüenza: me hice caca. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. ¿Y qué mejor? Aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Es el episodio número 67, y me da mucho gusto poder interactuar con ustedes y tener tantos mensajes que nos dan como rumbo de lo que debemos o no debemos hacer. Inicio con Leticia Cooker. Este mensaje lo tenía en mi Instagram desde hace meses. Y digo, en Instagram se van yendo los mensajes y el otro día me puse así 4 horas sentado hasta que ya no pude más con mis dedos y encontré este mensaje que dice: me transporté cuando viajaba a Matape a visitar a mi tata y nos caían unos llovidones. Ellos tapaban los espejos con sábanas. Bendiciones. Este comentario está relacionado al episodio ay, se me fue el nombre de Santa Bárbara Doncella, que el cielo fuese estrella, líbranos de una centella. Lo voy a buscar. 62. ¿Cuál es? Ese es 60 y... Nótese que apenas aquí nadie rebasa los 40 años, ¿eh? Y estamos diciendo, a ver, 62, última comida para el susto. 62. ¡Sí! Daniel se lo sabe de memoria, ese es 62. Muy bien. Escúchenlo y vean quién es Santa Bárbara Doncella, que el cielo fue estrella. Siempre preparo la comida y miro el episodio en Spotify, dice Zulema Peralta. ¿Te acuerdas, Daniel, que estábamos entre que será bueno que ponerlo en video en Spotify, ¿no? Creo que Zulema Peralta ya nos dio la respuesta a nuestra pregunta, porque se puede poner en video y en audio, o en video y en audio, o solamente en audio en Spotify. Ana Montalvo: me encantó. Me transporté a mi pueblo, Rayón, Sonora, cuando nos íbamos al rancho con mis papás en vacaciones de la escuela. Me acuerdo que hacíamos competencia y jugábamos a ver quién juntaba más chúcatas. Pasé saliva y esto es del episodio pasado que se llama Come Chúcata, el episodio 66. Gracias, Ana Montalvo, desde Fontana, California. Auxi, de Estados Unidos, dice: me encantan todos los podcasts y me declaro lengua larga desde el primer episodio, solo que siempre se me pasa escribirle. Ya, cuando dicen se me pasa escribirle, me siento... Pues yo creo que como lo que ya soy, ¿verdad? En este episodio me recordó a mi papá y a mi sobrina. Mi papá siempre buscaba chúcata y ese día llegó de caminar con chúcata y mi sobrina de 3 años le gusta comer de todo. Y le dice a mi papá, ¿qué tienes ahí, tata? Mi papá le respondió: chúcata. Mi sobrina le dice: tata, me encanta la chúcata. Y por supuesto que nunca la había comido, pero ese día la probó. Muchas gracias por compartir esas historias. Rosana Pompa: ay, la chúcata. Yo sí comía en el rancho de una tía, pero te saca las amalgamas con todo y malos pensamientos. Se te pega machina los dientes, pero qué rica. Muchas gracias, Rosana Pompa. Alex Montaño: mi mamá comía chúcata, decía que le controlaba el diabetes. Otro atributo que no sabíamos, yo les comentaba en el episodio pasado que la chúcata ayuda para el estreñimiento y para otras cosas que pueden descubrir si escuchan el episodio. Anita Llanes: casi, Anita, nos alcanzas, va en el episodio número 47 y nos envía saludos. Eduardo Saldívar: así que eres el chúcato. Nuevamente nos encantó tu podcast. Excelente narración, felicidades, y vamos a reenviar este podcast a nuestros amigos. Se lo voy a enviar también a mis primos. Muchas gracias. Eso es lo que nos hace sentir afortunados y muy felices. Gracias por compartirlo. Anita Llanes, otra vez Anita Llanes. Es que yo voy viendo los mensajes y los pongo en mi blog de notas durante toda la semana. Leo un mensaje de lengua larga y lo pongo en mi nota de lengua larga, ¿no? Bueno, Anita Llanes dice que del episodio 22 le recuerda mucho la cajita de colores de la Nancy con la siguiente foto. Te la voy a pasar, Daniel. Es la foto. Si ustedes escucharon el episodio 22 y si no lo han escuchado, es el lugar
que fue el Carl Jr. más grande de Latinoamérica, ¿sí? Anita me mandó una foto de cuando era así. Entonces se las vamos a compartir para que se ubiquen y ubiquen la historia de Nancy, que en su cajita de colores era de otra cosa. No les voy a revelar, no les voy a hacer spoiler. Y ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, la. ¡Ay, Nachito, me zurré! Exclamó Monchito. Imagínense esa escena. Monchito con lágrimas en los ojos y diciéndole al conserje de la primaria que se había zurrado. Digo, el conserje de la primaria era el encargado de limpiar, pues tantas cosas salieran de nuestro cuerpo, ya fuera dentro o fuera del baño. Y en ese momento, cuando Monchito estaba revelando su secreto, pues Nachito olía ese aroma a pudredumbre y veía cómo por debajo de los pantalones empezaba a escurrir un líquido casi no líquido, y por todas sus piernas salía ese aroma y llegaba e impregnaba los zapatos. Y decía llorando, salí corriendo del salón y no alcancé a llegar al baño. Y entre sollozos y harta vergüenza, Monchito aceptó que no había podido llegar al baño. Y es que el baño de la escuela primaria en la capital del mundo estaba lejos, sí, muy lejos. Yo me acuerdo que uno calculaba, ¿no? Y los maestros se decían, cuando tengas ganas de ir al baño, pide permiso con tiempo para que alcances a llegar. A lo mejor para un adulto está a algunos pasos, pero como niños, el baño estaba, a ver, ¿qué serán? 250 metros, más o menos, del salón de clases. Y eso significaba que uno tenía que agarrar el tiempo. Y aparte, porque pues cuando, no sé si a usted les tocó, pero antes en los baños de las escuelas primarias, no sé si ahora haya papel de baño, no había papel de baño entonces. Cada maestro en su salón tenía un papel de baño. Saludos a la profesora Marisela, que nos educó a nosotros con el papel de baño. Cuando no poníamos atención nos aventaba con el rollo de papel de baño que tenía encima del escritorio. De ese papel de baño te decían, oiga, profesora, voy al baño. ¿Vas a hacer del 1 o del 2? Del 2. Y lo agarraba el papel y le daba vuelta en la mano, ¿no? Y te daba tu pedacito de papel. Nos reíamos mucho, me acuerdo. Continúo en el corte comercial. Ahorita regreso con la historia de Monchito. Nos reíamos mucho porque cuando pasaba la Lupita de la Nacha, que en paz descanse y me está escuchando en el cielo, la maestra le daba como 20 vueltas. Pues no, la Lupita era muy grande, con un cuerpo muy prominente. Entonces como que la maestra calculaba, ¿no? A ver, va a pasar la fifirucha de la Nancy, 2 vueltas al papel. Va a pasar Juan Ángel, 3 vueltas al papel. Va a pasar la Lupita, 20 vueltas al papel. Bueno, entonces Monchito en todo ese merequetengue no alcanzó a llegar al baño, ¿sí? Y Nacho, el conserje, ya sabía el protocolo. Había un protocolo para cuando un niño se zurraba dentro de la escuela, ¿eh? ¿Sí? Y ese protocolo no lo había establecido la Secretaría de Educación Pública. Con trabajo hacen muchas otras cosas, menos establecer un protocolo para un chamaco zurrado. Y lo que hacía era, porque era muy común en aquellos tiempos, lo que hacía era sacarlo por un lado de la escuela, ¿sí? Número 1, lo manguereaba, ¿sí? Así le metía la manguera por todas partes para que les escurriera todo, fuera de las aulas de clases, lejos de las ventanas de las aulas de clases, allá atrás del baño, ¿sí? ¿Se acuerdan de la cañada del Cerote? De la que les he platicado, que pasa por enfrente de la casa, que es un ícono de la capital del mundo. La cañada esa pasaba por detrás de los baños de la primaria. Y antiguamente los baños de la primaria echaban la caca y todo a esa cañada que cuando llovía se llevaba todo y escurría hasta el río, ¿sí? Para hacerles contexto. Entonces ahí mismo manguereaba al chamaco y lo sacaba a escondiditas así de, shh, no llores, no llores, por detrás para que ninguno de sus compañeros se burlara de él, ¿sí? Lo que diríamos ahora, evitar el bullying. Y entonces iba y lo dejaba hasta su casa. Y él decía, oye, Marita, aquí está Monchito. Pues fíjate que se zurró y Monchito llorando de la vergüenza. Era muy penoso, me contaron. Y ya se lo entregaba a la mamá y ya iba y le avisaba, oiga, profesora Marisela, fíjese que Monchito pues tuvo un accidente en el baño. Y ay, sí, todo bien. Y ya nadie se enteraba hasta el día siguiente, que no faltaba un mitotero en el pueblo, que iba y le ponía el dedo y llegaba el chamaco y le decían, Monchito se cagó, Monchito se cagó, Monchito se cagó. Así. Esa escena era una historia muy frecuente, casi de todos los días, hace años, muchos, 70s, 80s. Y por otro lado, quienes también cuidaban la higiene
cosa contrario de la familia de Monchito, también sufrían diarreas. Y les cuento la otra historia. Había una señora, la Prietusca, que ya sabrán quienes han escuchado los podcasts anteriores, que traía consigo una bolsita de plástico, ahí donde uno mete los plátanos y las papas cuando va al supermercado, esas transparentes, y en la bolsita de plástico traía una toallita de tela impregnada con una mezcla de cloro y agua, de tal manera que no fuera corrosivo para las manitas de sus hijos, que tenían como 3 y 8 años. Entonces, cuando alguien llegaba y saludaba a uno de los hijos de la Prietusca sacaba su bolsa de plástico de su bolsa de mano, sacaba la toallita y le limpiaba las manos. Era una cosa exagerada en la limpieza, de tal manera que los niños, cuando se iban a sentar en la banca de la iglesia, le pasaba primero el trapo con cloro y luego ya lo sentaba. Aún así, quienes guardaban todos esos hábitos de higiene y buena limpieza también sufrían diarrea. Y es que la diarrea ha sido como crisis de salud que se han manifestado en la población, ya sea por el tratamiento de las aguas, ya sea por algún alimento, por alguna enfermedad estacional. Pero en aquel tiempo no había doctor, ¿sí? O sea, no había un doctor permanente dentro de la comisaría que abarcaba San Pedro la Cueva, capital del mundo, Huépari, Tepupa y Batuc. Había un médico para todos esos pueblos y a veces el médico no estaba. Y aparte el médico era y sigue siendo un practicante, ¿no? Que está haciendo, ¿cómo se llama su interinato? Tiene un nombre. Ahorita me acordaré. Los médicos que van y hacen sus prácticas antes de graduarse. Es como su internado, ¿no? Eso estaban haciendo los médicos ahí. Pero a veces se iban a pasar el fin de semana con su familia y no había nadie. ¿Qué hacían las mamás? Iban a decir, ¿por qué está hablando el chef de diarrea? ¿Qué tiene que ver con la comida? Obviamente tiene que ver mucho con la comida, porque pues por ahí sale la comida en forma no de excremento sólido, sino de diarrea. Espero que no estén comiendo y escuchando este podcast. En mi casa es muy común hablar de excremento, al grado de que como niños mi mamá nos educó, y se ríe mucho Eric, mi casi marido, quizá cuando escuchen este podcast ya estamos casados, Dios mediante. Porque yo siempre me dice, ando malo de estómago, Renito, ¿qué hago? ¿Cómo era la caca? A la primera vez que le pregunté eso, me volteó a ver así de, ¿cómo que cómo era la caca? ¿Nadie ve la caca? Claro, uno debe de ver la caca. Y debe de ver también las flemas y debe de ver el color del moco. O sea, en mi casa nos enseñaron para no tener asco. Y cuando nos sonamos la nariz, abrir el papel y decir verde, amarillo, transparente. Y la flema también, tiene punto de sangre, verde, amarilla, transparente. Y el excremento igual. De tal manera, me acuerdo que los doctores se asombraban cuando llegábamos a consulta porque preguntaban, señora, ¿cómo es el excremento de su hijo? Y yo me acuerdo que contestaba, bolitas así medio aguadas. Y el doctor me volteaba a ver y se decía a mi mamá, es que yo siempre les he dicho que tienen que voltear a ver. Y hasta la fecha, en cualquier lugar donde vaya al baño, siempre volteo a ver cómo es el excremento, porque es el signo de es la forma de detectar alguna probable enfermedad, ¿sí? Entonces yo creo que debía ser como no deberíamos de tener asco, pues, ¿no? O sea, no deberíamos de pensar en que es algo asqueroso, sino que es algo que nos puede ayudar a prevenir una enfermedad o a detectar una enfermedad a tiempo o una infección. Entonces, en este panorama, la Prietusca, pues sus hijos también sufrían de diarrea. No había médico. ¿Y cómo le hacían? Transformaban la cocina en un laboratorio. La cocina es un laboratorio en toda la extensión de la frase y de la palabra. Se hacen mezclas de elementos químicos. Con el hecho vamos a empezar con un aderezo, vinagreta. Vamos a hacer una emulsión. Emulsionar no es un concepto estrictamente gastronómico. Emulsionar es juntar dos líquidos de diferente densidad. Un aceite y un vinagre, o un aceite y un jugo y un vinagre, etcétera, de tal forma que no se separen al momento de juntarse, y para eso puede hacerse mediante un frasco, una batidora, una licuadora, un globo, y verterlo en hilo constante el aceite para que se una. Entonces, partiendo de que la cocina es un laboratorio, con ese ejemplo que les di, pues las mamás tenían que hacer remedios caseros, medicamentos caseros, para acabar con ese problema de salud que no era solamente de un pueblo, era de muchos pueblos, ciudades e incluso epidemias que había en todo México.
Y ahí es donde viene la parte de la gastronomía. Mi mamá tenía un libro que se llamaba Donde no hay doctor. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La, la, 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 la! Junto a la Enciclopedia Británica, en mi casa, estaba un diccionario gordo, el Larousse Ilustrado, de pastas rojas. Y enseguida de ese libro estaba la Biblia. Y me acuerdo que la Biblia, estoy viendo la imagen en el librero de la casa con las puertas de cristal, que todavía está colocado de tal manera. La Biblia estaba de frente, con el lomo de frente, y los demás lomos, con la pasta de frente, y los demás libros estaban con el lomo acomodados así, el lomo dando hacia el cristal de la puerta, ¿no? Del librero. Y enseguida de la Biblia, encabezando la siguiente hilera de libros, estaba el libro Donde no hay doctor. Mi mamá siempre lo usaba y siempre lo tenía con separadores, y ahí venía, era un recetario de cocina para hacer alimentos o medicamentos naturales a partir de ingredientes de la cocina, ¿sí? Y yo me acuerdo mucho que a nosotros nos daban, cuando teníamos diarrea, galletas saladas, tortillas de harina tostadas a punto de quemarse, manzana licuada y colada para obtener un jugo casero sin azúcar, porque a veces uno dice, toma jugo de manzana para diarrea, y uno va y se friega un Jumex que tiene 2/3 partes de azúcar, y obviamente va a ser cualquier cosa menos bajarte la diarrea. Te sube la diabetes, es lo que provoca. Y atole de maíz, preparado con masa, disuelto en agua. Todas esas recetas venían ahí. Yo creo que cuando mi mamá nos las daba, yo decía, pero pues, ¿por qué no nos da una pastilla mejor? Ahora entiendo que no había doctor. Y ahora entiendo, porque ya después vi el libro, lo leí y lo tengo descargado, lo pueden encontrar en internet gratuito, cuesta 520 pesos, pero en Google Books está gratis. Donde no hay doctor se llama. Y son remedios que siguen siendo útiles y que yo los sigo utilizando en muchos momentos porque obviamente de tanto que como y demás me enfermo el estómago. Y una de las recetas que siempre hago es el atole de arroz. No pensaba compartirles esa en el siguiente segmento, pero lo voy a hacer. Creo que una vez se lo comenté. Y esas diarreas ocasionaban deshidratación, ¿sí? La deshidratación trae consigo que bajen los signos vitales y que surjan, además, deshidratación por diarrea, rosaduras, que surjan malestares estomacales, que la piel... Yo me acuerdo que mi mamá nos decía, a ver, levántate la parte donde está la falange del dedo. Si la falange del dedo se baja inmediatamente, estás deshidratado. Si la falange del dedo, si los que están viendo el video, se queda así y se va bajando suavecitamente, quiere decir que estás hidratado. Ahorita ya que estoy hablando de todo esto, me di cuenta de que nos preparó mamá como si fuéramos a irnos, como si viviéramos en el monte. Realmente me tocó una temporada en el pueblo en que vivíamos muy alejados de la ciudad y para eso era, yo creo, toda la preparación. Pero bueno, había niveles, hasta en eso había niveles en las clases sociales de la capital del mundo. Cuando llegamos a la primaria, los niños, después de haber sufrido una diarrea, era común escuchar que se vanagloriaban de haber tenido una diarrea y de haber sido curados con vaselina, clase social alta, ¿no? Los que decían, es que mi mamá me puso vaselina. Tuve la fortuna, a pesar de no ser una clase social alta, de que mi mamá tuviera vaselina porque mis tíos se la traían en tarros de así de 1 kilo del otro lado. Pero quienes no tenían familia en otro lado tenían que comprarla y era muy cara. ¿Qué pasaba con quienes no tenían para comprar vaselina? Les untaban manteca. Manteca inca, vegetal. De tal forma que uno sabía quién había estado deshidratado y había tenido diarrea. Porque al momento de caminar y salir así, pues caminando al recreo, se resbalaban muy chistoso y se les veían así los glúteos que se movían de una manera muy particular. Y uno decía, a Luis Martín le pusieron manteca inca. ¡Échale queso! ¡Lengua larga! ¡La, la, la, la! La receta más preparada del libro Donde no hay doctor en mi casa, que de hecho ese esa parte, esa página ya está despegada y tiene un pedacito de cinta de esa transparente que pega una parte de la hoja, se dobla y luego pega la otra parte de la hoja, ¿no? Y queda como un separador. Era la del suero casero. El suero casero, o sea, nada de que Electrolit, Pedialit, ni vida suero oral.
O sea, vida rural llegaba al pueblo 2 sobres y se repartía entre la enfermera y el doctor y se acababa el vida rural. Entonces, mi mamá repartió esta receta y se las voy a decir tal cual. En el libro donde no hay doctor, de hecho, cuya portada era muy triste y desalentadora, la portada del libro donde no hay doctor, si mal no recuerdo, tiene a 4 personas cargando a un muerto en como un tipo catre, así, por un río. Búsquenlo en internet. Decía, en 1 litro de agua pura, ponga media cucharadita rasa de sal y 8 cucharaditas rasas de azúcar. Y al final acotaba, antes de agregar el azúcar, pruebe el líquido y asegúrese de que esté menos salado que una lágrima. Todo el libro está indicado de esa manera. Y pensarán, ay, qué poco científico. Pues a ver, díganle a alguien de un pueblo y pon una probeta. Las referencias del libro son tan básicas que a cualquier persona le puede ayudar. Con el hecho de saber leer, que sería como el único requisito, no necesitas saber de mediciones, no necesitas saber de quilatajes, no necesitas saber de tazas. Era solamente referencias hechas respecto a la experiencia de cada persona. Tan salada como una lágrima, tan menos saladas como el agua del mar. Y esos son los tipos de acotaciones que trae el libro. Bueno, ahí está la receta. 1 litro de agua, media cucharada rasa de sal y 8 cucharaditas rasas de azúcar. Con cucharaditas, porque el libro tiene aparte las formas de las cucharadas. Son las cucharadas de café, ¿sí? A eso se refiere. Les voy a decir rápidamente receta de atole de arroz. Es mi salvación cuando tengo diarrea. Y es una manera muy eficiente y eficaz, que son 2 cosas diferentes, para cortar la diarrea. Van a agarrar hay una cajita de arroz que se llama 3 estrellas, que tiene un bebé así, que le hace la competencia al bebé Gerber. Y es una cajita azul. Y esa cajita se prepara según las instrucciones que vienen en el paquete. Okay. ¿Qué es la harina de arroz? Es arroz triturado. O sea, es arroz crudo licuado. Entonces, si ustedes tienen arroz blanco en su casa, que yo creo que es un ingrediente muy básico en la despensa, y en ese momento pienso, no estaré viéndome como la Marta de baile diciendo que no, sí es un alimento muy básico, un ingrediente muy básico en una casa, en una despensa. Lo van a triturar en la licuadora. Así, una taza de arroz en la licuadora. Mezclan 2 cucharadas de arroz, ¿sí? Con 2 tazas de agua, lo disuelven o tratan de disolverlo y lo ponen a hervir. Y lo hierven hasta que se espese. Ese es el atole de arroz. Y eso es lo que nos venden en esas cajitas 3 estrellas que dice atole de arroz. Es arroz pulverizado. Y es una manera muy eficaz y agradable además, porque no es así de que pum, te cortas y te sientes que estás... Hay pastillas que sientes que te corta la diarrea y te vas hinchando porque tienes cosas que tienes que sacar y no las puedes sacar porque te ponen un tapón las pastillas. Eso no va a suceder con el atole de arroz. Bueno, ya que transformamos la cocina en un momento de alquimia y tantita caca, me despido. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. What the f is this? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!